Mi habitación estaba completamente oscura aquella noche de enero. Las cortinas bloqueaban toda la luz de la calle. Yo estaba sentada en el suelo frío con mi ordenador portátil en las piernas. Las lágrimas caían por mis mejillas mientras miraba la pantalla brillante. Había pasado 3 horas intentando entender un video simple en español. Mis ojos me dolían muchísimo. Mi cabeza pulsaba con un dolor terrible. El cursor parpadeaba en un documento completamente vacío donde debía escribir mi resumen. En ese momento exacto, algo cambió dentro de mí para siempre. ¿Fue este el peor día de mi vida como estudiante o fue el mejor día que nunca imaginé? Capítulo 1. Cuando todo parecía imposible. Aquel momento oscuro en enero de 2021 fue solo el principio de mi viaje. Mi nombre es Sarah y tengo 26 años ahora. Vivo en Manchester, una ciudad del norte de Inglaterra. Empecé a aprender español hace exactamente 4 años. Mi amigo, déjame decirte algo importante desde el principio. Esto no fue fácil para mí. Yo no soy un genio de los idiomas. No tengo una memoria perfecta. No viví nunca en un país donde se habla español. Solo soy una chica británica normal que decidió hacer algo difícil. Hoy quiero compartir contigo mi historia real. Quiero contarte exactamente cómo mantuve mi motivación durante estos 4 años largos. Quiero que tú veas que es posible. Por favor, escribe en los comentarios de qué país estás mirando este video. Me encantaría saber dónde está mi comunidad de estudiantes de español. Esto me ayuda muchísimo a crear mejor contenido para ti. Volvamos a aquella noche terrible de enero. Yo había empezado mis clases de español solo 2 semanas antes. Mi profesora se llamaba Carmen. Ella era de Sevilla, una ciudad hermosa en el sur de España. Carmen nos dio nuestra primera tarea seria aquella semana. Teníamos que ver un video de 10 minutos en español. El video era sobre la comida tradicional española. Después teníamos que escribir un resumen de 200 palabras. Mi amigo, esto sonaba muy simple, ¿verdad? Pero para mí fue como escalar una montaña enorme. Puse el video en mi ordenador. Las palabras salían de los altavoces muy rápido. Yo no entendía casi nada. Escuchaba palabras sueltas como paella, aceite, tomate. Pero las frases completas eran un misterio total para mí. Pausaba el video cada 5 segundos. Rebobinaba constantemente para escuchar la misma frase otra vez. Escribía palabras en mi cuaderno. Buscaba estas palabras en mi diccionario. Después de 1 hora, solo había visto 3 minutos del video. Mi frustración crecía cada minuto. Pensaba para mí misma que nunca iba a aprender este idioma. Pensaba que tal vez no era suficientemente inteligente. Pensaba que debía rendirme ahora antes de perder más tiempo. Estas 3 horas fueron las más difíciles de mi vida como estudiante. Lloré porque me sentía muy estúpida. Lloré porque había gastado dinero en este curso.
Lloré porque tenía miedo de fracasar otra vez. Pero entonces pasó algo interesante. Mi gato, que se llama Oliver, saltó a mi regazo. Él se acurrucó contra mi estómago y empezó a ronronear. Este sonido suave me calmó un poco. Cerré mi ordenador por un momento. Acaricié el pelo suave de Oliver. Respiré profundamente 3 veces. En ese momento de calma, recordé algo importante. Recordé por qué había empezado este viaje. Capítulo 2. El recuerdo que lo cambió todo. Mi razón para aprender español empezó 5 años antes de aquella noche. Fue en el verano de 2016. Yo tenía solo 21 años entonces. Viajé a Barcelona con mi mejor amiga Lucy. Este fue mi primer viaje a España. Barcelona es una ciudad increíble con arquitectura hermosa. Visitamos la Sagrada Familia, una iglesia enorme que diseñó Gaudí. Caminamos por las Ramblas, una calle famosa llena de artistas y tiendas. Comimos paella por primera vez en un restaurante pequeño cerca de la playa. Pero la experiencia más importante pasó en nuestro tercer día allí. Lucy y yo nos perdimos en el barrio gótico. Las calles eran muy estrechas y confusas. Nuestro mapa no funcionaba bien. Nuestro teléfono no tenía conexión de internet. Necesitábamos ayuda desesperadamente. Vi a una señora mayor caminando hacia nosotras. Ella llevaba una bolsa de compras grande. Traté de hablarle en inglés. Le pregunté cómo llegar a nuestra calle. La señora me miró con una expresión amable, pero confundida. Ella empezó a hablar en español muy rápido. Yo no entendía absolutamente nada. Movía mis manos tratando de comunicarme. Hacía gestos extraños con mis brazos. La señora parecía querer ayudarnos mucho. Pero nosotras no podíamos entender sus palabras. Esta situación duró unos 5 minutos horribles. Finalmente, un hombre joven se acercó a nosotras. Él hablaba inglés perfectamente. Tradujo lo que la señora estaba diciendo. Resultó que ella nos estaba dando direcciones muy claras. Nos estaba explicando exactamente cómo llegar a nuestro destino. Pero nosotras no habíamos entendido ni una palabra. Me sentí muy tonta en ese momento. También me sentí muy mal por no poder comunicarme. Aquella señora había sido tan amable. Había dedicado su tiempo para ayudarnos. Y yo no pude siquiera agradecerle apropiadamente en su propio idioma. Esa noche, de vuelta en nuestro hotel, no podía dormir bien. Pensaba en aquella señora constantemente. Pensaba en todas las conversaciones interesantes que me estaba perdiendo. Pensaba en todos los amigos que podría hacer si hablara español. Pensaba en todas las puertas que se abrirían para mí. España me había robado el corazón en solo 3 días. La comida era deliciosa. La gente era muy cálida y amigable. El clima era perfecto y soleado.
La cultura era rica y fascinante. Yo quería volver muchas veces. Quería explorar cada rincón del país. Pero sabía que necesitaba hablar el idioma. Capítulo 3. La promesa que me hice a mí misma. Aquella noche en Barcelona, me hice una promesa. Decidí que algún día iba a volver a España. Decidí que iba a hablar español con fluidez. Iba a tener conversaciones reales con personas locales. Iba a entender las películas españolas sin subtítulos. Iba a leer libros en español. Iba a escuchar música y entender las letras. Esta promesa fue muy sincera y profunda. Pero mi amigo, ser sincero no es suficiente. Muchas personas hacen promesas y no las cumplen. Yo también olvidé mi promesa durante algunos años. La vida continuó después de aquel viaje. Volví a Manchester y a mi trabajo aburrido. Trabajaba en una oficina como asistente administrativa. Mis días eran muy repetitivos y monótonos. Despertaba a las 7 de la mañana cada día. Tomaba el mismo autobús a las 8. Llegaba a la oficina a las 9. Trabajaba hasta las 5 de la tarde. Volvía a casa cansada y sin energía. Cenaba algo rápido. Veía televisión hasta las 11. Después me iba a dormir. Este ciclo se repetía 5 días cada semana. Los fines de semana eran un poco mejores. Pero básicamente mi vida era muy pequeña y predecible. Pasaron 4 años así. De 2016 a 2020. Durante este tiempo, a veces recordaba mi promesa sobre el español. Pensaba que debería empezar a estudiar. Compraba algún libro de español. Lo abría un par de veces. Después lo dejaba en un estante y lo olvidaba. Descargaba una aplicación de idiomas en mi teléfono. La usaba durante 3 días. Después la borraba o simplemente la ignoraba. Mi motivación duraba solo unos días cada vez. Nunca pasaba de las primeras lecciones básicas. Nunca aprendía más que hola, adiós, gracias. Entonces llegó marzo de 2020. El mundo entero cambió completamente. La pandemia llegó a Inglaterra. El gobierno ordenó un confinamiento estricto. De repente, no podía ir a mi oficina. Tenía que trabajar desde casa. No podía ver a mis amigos. No podía ir a restaurantes o cines. No podía hacer casi nada fuera de mi apartamento. Al principio, esto fue muy difícil. Me sentía muy sola. Me sentía triste y deprimida. Pasaba todo el día en pijama. No hacía ejercicio. Comía comida basura constantemente. Mi salud mental empeoraba cada semana. Capítulo 4. El despertar que necesitaba. Después de 3 meses de confinamiento, algo cambió en mi mente.
Era junio de 2020. Yo estaba sentada en mi sofá una tarde de domingo. No había hecho nada productivo en semanas. Mi apartamento estaba desordenado y sucio. Mi pelo estaba grasiento porque no me había duchado en 3 días. Me miré en el espejo del baño. La persona que vi allí me asustó mucho. Mis ojos se veían cansados y apagados. Mi piel se veía pálida y enfermiza. Había ganado 5 kilos de peso. Pero lo peor era la expresión en mi cara. Parecía una persona sin esperanza. Parecía alguien que había abandonado la vida. En ese momento, tomé una decisión importante. Decidí que no iba a desperdiciar este tiempo. Decidí que iba a usar el confinamiento para algo bueno. Iba a mejorar mi vida de alguna manera. Pensé en todas las cosas que siempre había querido hacer. Pensé en todas las promesas que me había hecho. Y entonces recordé Barcelona. Recordé a aquella señora amable en el barrio gótico. Recordé mi promesa de aprender español. Esta vez, algo era diferente. Esta vez, tenía tiempo. Esta vez, tenía una razón más fuerte. Esta vez, necesitaba esto para mi salud mental. Me di una ducha larga y caliente aquella noche. Me lavé el pelo con cuidado. Me puse ropa limpia y cómoda. Limpié mi apartamento de arriba a abajo. Abrí todas las ventanas para dejar entrar aire fresco. Hice una lista de todos los recursos que necesitaba. Escribí un plan claro de estudio. Decidí dedicar 2 horas cada día al español. 1 hora por la mañana antes del trabajo. 1 hora por la noche después del trabajo. No importaba si estaba cansada. No importaba si no tenía ganas. Iba a hacerlo todos los días sin excepción. Empecé a buscar profesores de español en Internet. Encontré un sitio web que se llama Italki. Esta plataforma conecta estudiantes con profesores nativos. Los precios eran muy razonables. Algunos profesores cobraban solo 10 libras por hora. Vi los perfiles de muchos profesores diferentes. Leí las reseñas de otros estudiantes. Finalmente, encontré a Carmen. Ella tenía más de 500 reseñas positivas. Su video de presentación me gustó mucho. Parecía paciente y amable. Reservé mi primera clase con ella para el lunes siguiente. Capítulo 5. Las primeras semanas brutales. Mi primera clase con Carmen fue el 15 de junio de 2020. Yo estaba muy nerviosa aquella mañana. Me desperté a las 6 de la mañana aunque mi clase era a las 8. No pude volver a dormirme. Mi estómago estaba lleno de mariposas. Preparé un café fuerte y negro. Me senté frente a mi ordenador 15 minutos antes. Revisé mi cámara y mi micrófono 3 veces. Tenía miedo de parecer estúpida.
Tenía miedo de no entender nada. Tenía miedo de decepcionarme otra vez. Carmen apareció en la pantalla exactamente a las 8. Ella sonreía con una sonrisa enorme y genuina. Su energía era muy positiva y contagiosa. Me saludó en español primero. Después cambió al inglés porque vio mi cara de pánico. Me explicó cómo iban a funcionar nuestras clases. Dijo que íbamos a usar solo español en clase. Dijo que iba a hablar muy despacio al principio. Dijo que podía interrumpirla cuando no entendiera algo. Dijo que cometer errores era completamente normal y necesario. Sus palabras me calmaron mucho. Empezamos con cosas muy básicas. Carmen me enseñó el alfabeto español. Me enseñó los sonidos de cada letra. Practicamos la pronunciación durante 30 minutos. Ella me corregía con paciencia cada vez. Nunca se burló de mis errores. Nunca me hizo sentir tonta. Después aprendí algunas frases de presentación. Aprendí a decir mi nombre. Aprendí a decir mi edad. Aprendí a decir de dónde soy. Aprendí a preguntar cómo estás. Estas cosas parecían muy simples. Pero mi amigo, fueron muy difíciles para mi cerebro británico. Las primeras semanas fueron brutalmente difíciles. Cada clase me dejaba mentalmente agotada. Mi cerebro dolía después de cada sesión. Era como hacer ejercicio intenso, pero con mi mente. Tenía 3 clases por semana con Carmen. Lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Entre las clases, estudiaba sola 2 horas cada día. Usaba una aplicación que se llama Anki. Esta aplicación usa tarjetas de memoria para vocabulario. Añadía 10 palabras nuevas cada día. Revisaba las palabras antiguas también. Al final de la primera semana, tenía 70 palabras en mi mazo. Al final del primer mes, tenía 300 palabras. También escuchaba un podcast para principiantes. Se llamaba Coffee Break Spanish. Cada episodio duraba 20 minutos. Los presentadores hablaban en inglés y español. Explicaban gramática de manera muy clara. Daban ejemplos prácticos y útiles. Escuchaba estos episodios mientras cocinaba. Los escuchaba mientras limpiaba mi apartamento. Los escuchaba durante mis paseos diarios. Este podcast se convirtió en mi compañero constante. Capítulo 6. El día que casi renuncié. Entonces llegó aquella noche terrible de enero de 2021. La noche que describí al principio de este video. La noche del video sobre comida española. Ya había estudiado español durante 7 meses. Pensaba que iba a poder ver un video simple. Pensaba que iba a entender al menos la mitad. Pero estaba completamente equivocada. Mi nivel todavía era muy bajo. Mi comprensión auditiva era terrible.
La realidad me golpeó muy duro aquella noche. Después de llorar durante 20 minutos con Oliver en mi regazo, tomé una decisión. No iba a rendirme esta vez. No iba a abandonar como había hecho antes. Iba a terminar esta tarea aunque me tomara toda la noche. Iba a probarme a mí misma que podía hacerlo. Abrí mi ordenador otra vez. Sequé mis lágrimas. Cambié mi estrategia completamente. Primero, busqué la transcripción del video en Internet. La encontré en el sitio web del creador. Leí toda la transcripción primero. Busqué cada palabra que no conocía. Escribí las definiciones en mi cuaderno. Esto me tomó 1 hora. Después vi el video otra vez, pero esta vez con la transcripción delante de mí. Podía leer mientras escuchaba. De repente, todo tenía mucho más sentido. Podía seguir lo que estaban diciendo. Podía conectar los sonidos con las palabras escritas. Vi el video completo 3 veces de esta manera. Finalmente, escribí mi resumen de 200 palabras. Usé un diccionario para ayudarme. Usé Google Translate para verificar algunas frases. Tardé 2 horas más en completar esto. Cuando finalmente envié mi tarea a Carmen, eran las 2 de la mañana. Estaba completamente exhausta. Pero también me sentía increíblemente orgullosa de mí misma. No me había rendido. Había encontrado una solución. Había terminado la tarea. Carmen revisó mi trabajo al día siguiente. Me envió un mensaje largo por correo electrónico. Dijo que estaba muy impresionada con mi esfuerzo. Dijo que mi resumen era muy bueno para mi nivel. Dijo que podía ver cuánto había trabajado. Pero también me dio un consejo importante. Me dijo que no debía torturarme así. Me dijo que estaba usando materiales demasiado difíciles. Me dijo que debía empezar con contenido más simple. Me envió una lista de recursos apropiados para mi nivel. Capítulo 7. Encontrando mi ritmo perfecto. Aquel consejo de Carmen cambió todo mi enfoque. Empecé a usar materiales diseñados para principiantes. Encontré un canal de una plataforma de vídeos que se llama Español con Juan. Juan hacía vídeos especiales para estudiantes. Hablaba muy despacio y claramente. Usaba vocabulario simple. Repetía las ideas importantes. Sus vídeos eran sobre temas interesantes. Hablaba de cultura española. Hablaba de comida. Hablaba de viajes. Hablaba de historia. Cada video duraba solo 10 minutos. Yo podía entender tal vez el 60%. Esto era mucho mejor que el 10% anterior. También descubrí un libro maravilloso. Se llamaba Short Stories in Spanish for Beginners. Este libro contenía 8 historias cortas. Cada historia tenía solo unas 1000 palabras.
El vocabulario era limitado y repetitivo. Las frases eran cortas y simples. Después de cada capítulo había preguntas de comprensión. También había una lista de vocabulario importante. Leía una historia cada semana. La leía varias veces hasta entenderla completamente. La primera vez, entendía tal vez el 50%. La segunda vez, entendía el 70%. La tercera vez, entendía el 90%. Mi rutina diaria se volvió más estructurada y efectiva. Me despertaba a las 7 de la mañana. Hacía 30 minutos de tarjetas de vocabulario en Anki. Después escuchaba un episodio de Coffee Break Spanish. Esto me tomaba hasta las 8. Entonces tenía mi clase con Carmen 3 veces por semana. Los otros días practicaba con ejercicios de gramática. Por la noche, después del trabajo, leía mi libro de historias. También veía un video de una plataforma de videos en español. Esta rutina se convirtió en mi nueva normalidad. Los resultados empezaron a aparecer después de 3 meses. En abril de 2021, tuve mi primera conversación real en español. Carmen y yo hablamos durante 10 minutos sin usar inglés. Hablamos sobre mi fin de semana. Le conté que había cocinado paella. Le conté que había visto una película española. Sí, cometí muchos errores. Sí, hablaba muy despacio. Sí, tenía que pensar mucho antes de cada frase. Pero lo hice. Me comuniqué en otro idioma. Este momento fue mágico para mí. Capítulo 8. El poder de la comunidad. En mayo de 2021, descubrí algo que cambió mi experiencia completamente. Encontré una comunidad de estudiantes de español en Internet. Había un grupo en Discord con más de 5,000 miembros. Todos estaban aprendiendo español. Había personas de todos los países. Había gente de Estados Unidos, Alemania, Japón, Brasil. Todos compartían el mismo objetivo. Todos enfrentaban los mismos desafíos. Todos celebraban los mismos pequeños triunfos. Me uní al grupo con mucho nerviosismo. Al principio, solo leía los mensajes de otros. Veía sus preguntas sobre gramática. Veía sus frustraciones. Veía sus celebraciones. Me daba cuenta de que no estaba sola. Otras personas también luchaban con los verbos irregulares. Otras personas también confundían por y para. Otras personas también se sentían tontas a veces. Esto me consoló enormemente. Después de 2 semanas, escribí mi primer mensaje. Pregunté sobre la diferencia entre ser y estar. 5 personas respondieron en 10 minutos. Cada uno dio una explicación diferente. Cada uno dio ejemplos útiles. Todos fueron muy amables y pacientes. Nadie se burló de mi pregunta básica. Desde ese día,
empecé a participar más activamente. Preguntaba mis dudas. Respondía preguntas de otros cuando podía. Compartía recursos útiles que encontraba. El grupo también organizaba eventos especiales. Cada semana había una sesión de conversación virtual. Un hablante nativo moderaba la sesión. Había grupos pequeños de 3 o 4 personas. Hablábamos sobre temas diferentes cada semana. La primera vez que participé, estaba aterrorizada. Mi corazón latía muy rápido. Mis manos temblaban sobre el teclado. Pero las otras personas eran tan amables. Todos estábamos al mismo nivel. Todos cometíamos errores. Todos nos ayudábamos mutuamente. Estas sesiones de conversación se convirtieron en lo más importante de mi semana. Esperaba el sábado con mucha emoción. Practicaba frases nuevas durante la semana. Las guardaba en mi mente para usarlas el sábado. Poco a poco, mi confianza crecía. Poco a poco, hablar se volvía más natural. Poco a poco, dejaba de traducir en mi cabeza. Las palabras simplemente salían de mi boca. Capítulo 9. Cuando el progreso se volvió invisible. Entonces llegó un periodo muy difícil. Esto pasó en septiembre de 2021. Ya había estudiado español durante 15 meses. Mi nivel había mejorado mucho desde el principio. Podía mantener conversaciones simples. Podía entender podcast para principiantes. Podía leer libros sencillos. Pero de repente, sentía que no estaba progresando. Cada día estudiaba 2 horas. Cada semana asistía a mis clases. Cada mes completaba nuevos materiales. Pero no veía mejoras obvias. Este fenómeno tiene un nombre. Se llama la meseta del aprendizaje. Carmen me explicó esto durante una de nuestras clases. Me dijo que todos los estudiantes pasan por esto. Me dijo que el progreso no es siempre lineal. Al principio, mejoras muy rápido. Aprendes muchas palabras nuevas cada día. Entiendes conceptos gramaticales básicos rápidamente. Ves resultados inmediatos de tu esfuerzo. Pero después de algunos meses, el progreso se vuelve más lento. Ahora, estás aprendiendo cosas más sutiles. Ahora, estás mejorando en formas menos visibles. Esta explicación me ayudó intelectualmente. Pero emocionalmente, todavía era muy frustrante. Quería ver resultados tangibles de mi trabajo. Quería sentir que estaba mejorando. Quería evidencia clara de mi progreso. Mi amigo, este fue uno de los momentos más peligrosos para mi motivación. Muchos estudiantes abandonan durante la meseta. Se sienten estancados. Piensan que nunca van a mejorar más. Pierden la fe en el proceso. Yo también consideré abandonar durante este tiempo. Pensaba que tal vez había alcanzado mi límite natural.
Pensaba que tal vez no era capaz de más. Pensaba que tal vez debía aceptar un nivel intermedio y parar allí. Hablé con Carmen sobre estos sentimientos. Ella me dio un ejercicio muy útil. Me pidió que grabara una conversación de 5 minutos. Después me pidió que escuchara mi primera grabación del año anterior. Me pidió que comparara las dos grabaciones. Hice exactamente esto. Encontré una grabación de enero de 2021. Era una conversación simple con Carmen sobre mi familia. Escuché esta grabación antigua con mucha atención. Mi amigo no podía creer lo que escuchaba. Mi voz sonaba tan insegura. Hablaba tan despacio. Hacía pausas largas entre cada palabra. Cometía errores básicos. Mezclaba inglés y español constantemente. Después escuché mi grabación nueva de septiembre. La diferencia era enorme. Hablaba con mucha más fluidez. Usaba vocabulario más avanzado. Cometía menos errores. Mi pronunciación era mucho mejor. Capítulo 10. La importancia de medir el progreso. Aquel ejercicio me enseñó algo crucial. Necesitaba formas de medir mi progreso. No podía confiar solo en cómo me sentía cada día. Los sentimientos pueden ser engañosos. A veces te sientes terrible cuando en realidad estás mejorando. A veces te sientes bien cuando en realidad estás estancado. Necesitaba datos objetivos. Necesitaba evidencia concreta. Empecé a llevar un diario detallado de mi aprendizaje. Cada semana, escribía varias cosas importantes. Escribía cuántas horas había estudiado. Escribía qué materiales había usado. Escribía qué conceptos nuevos había aprendido. Escribía qué errores había cometido. Escribía qué victorias había celebrado. Este diario se convirtió en un registro valioso. Podía mirar hacia atrás y ver mi progreso claramente. También empecé a hacer pruebas de nivel regulares. Encontré un sitio web que ofrecía exámenes gratuitos. Hacía un examen completo cada 3 meses. El examen evaluaba lectura, escritura, comprensión auditiva y gramática. Recibía una puntuación de 0 a 100. En enero de 2021, mi primera puntuación fue 35. En abril de 2021, mi puntuación fue 48. En julio de 2021, mi puntuación fue 59. En octubre de 2021, mi puntuación fue 68. Los números no mienten. Los números mostraban mejora constante. Además, llevaba un conteo de mi vocabulario. Anki me mostraba estadísticas detalladas. Podía ver cuántas palabras había aprendido. Podía ver mi tasa de retención. Podía ver cuántas palabras revisaba cada día. Después de un año, conocía aproximadamente 2000 palabras. Después de 18 meses, conocía aproximadamente 3500 palabras.
Después de 2 años, conocía aproximadamente 5.000 palabras. Estos números me motivaban muchísimo. También establecí metas específicas y medibles. No decía simplemente quiero mejorar mi español. En su lugar, decía quiero leer un libro completo en español este mes. Decía quiero tener una conversación de 30 minutos sin usar inglés. Decía quiero ver una película española sin subtítulos. Cada meta era concreta. Cada meta tenía un criterio claro de éxito. Cuando alcanzaba una meta, la celebraba. Me permitía sentirme orgullosa. Después establecía una nueva meta más difícil. Capítulo 11. Enamorándome del proceso. En enero de 2022, algo importante cambió en mi relación con el español. Ya había estudiado durante 18 meses. Mi nivel era ahora intermedio bajo. Podía hacer muchas cosas que parecían imposibles antes. Pero más importante que eso, había empezado a disfrutar el proceso. Ya no estudiaba solo porque quería alcanzar un objetivo. Estudiaba porque genuinamente disfrutaba hacerlo. El aprendizaje se había convertido en una parte placentera de mi día. Descubrí que amaba la sensación de entender algo nuevo. Cada vez que dominaba un concepto difícil, sentía un subidón de dopamina. Cada vez que usaba una palabra nueva correctamente en conversación, me sentía emocionada. Cada vez que entendía una broma en español, me reía con alegría genuina. Estas pequeñas victorias se habían convertido en mi droga favorita. También descubrí contenido que realmente me interesaba. Empecé a ver series españolas en una plataforma de series. Mi favorita era La Casa de Papel. Al principio, usaba subtítulos en inglés. Después cambié a subtítulos en español. Finalmente, vi sin ningún subtítulo. Cada episodio era emocionante. Me encantaban los personajes. Me encantaba la trama. Me olvidaba de que estaba aprendiendo. Solo estaba disfrutando del entretenimiento. Empecé a escuchar música española constantemente. Descubrí artistas como Rosalía, Zetangana y Bad Bunny. Al principio, solo me gustaba el ritmo. No entendía las letras completamente. Pero poco a poco, empezaba a captar más palabras. Empezaba a entender las historias en las canciones. Buscaba las letras en internet. Las leía mientras escuchaba. Aprendía vocabulario coloquial y moderno. Este vocabulario nunca aparecía en mis libros de texto. También encontré podcasts sobre temas que me fascinaban. Había uno sobre crímenes verdaderos llamado Caso 63. Cada episodio duraba 20 minutos. La narración era increíble. El suspenso me mantenía enganchada. Esperaba cada nuevo episodio con impaciencia. No lo escuchaba para practicar español. Lo escuchaba porque realmente quería saber qué pasaba en la historia. Capítulo 12. Enfrentando mis miedos más grandes.
En abril de 2022, decidí hacer algo aterrador. Decidí tomar un examen oficial de español. Elegí el examen DELE nivel B1. Este examen es reconocido internacionalmente. Lo administra el Instituto Cervantes. El examen evalúa 4 habilidades principales. Prueba tu capacidad de leer. Prueba tu capacidad de escribir. Prueba tu comprensión auditiva. Prueba tu capacidad de hablar. Pasar este examen requiere aproximadamente 400 horas de estudio. Yo había estudiado aproximadamente 730 horas en total. Había calculado este número usando mi diario. 2 horas por día durante 365 días. Esto significaba que técnicamente debía estar lista. Pero mi amigo estaba absolutamente aterrorizada. ¿Qué pasaba si suspendía? ¿Qué pasaba si todo mi esfuerzo no era suficiente? ¿Qué pasaba si descubría que no era tan buena como pensaba? Estos pensamientos me atormentaban cada noche. El examen costaba 180 libras. Esto era mucho dinero para mí. Si suspendía, perdería este dinero. Tendría que pagar otra vez para repetir el examen. Esta presión financiera hacía todo más estresante. Pero Carmen me animó mucho. Me dijo que creía en mis habilidades. Me dijo que estaba más que preparada. Me dijo que solo necesitaba confiar en mí misma. Me inscribí para el examen en junio. Esto me dio 2 meses para prepararme. Compré un libro de preparación oficial. Contenía 5 exámenes de práctica completos. Hice un examen cada 2 semanas. Simulaba las condiciones reales del examen. Me cronometraba con precisión. No hacía trampa buscando palabras. Evaluaba mis resultados honestamente. Los primeros 2 exámenes fueron difíciles. Obtuve aproximadamente el 70%. Necesitaba el 60% para aprobar. Pero quería obtener más del 80% para sentirme segura. Capítulo 13. El día del examen que cambió todo. El día del examen llegó el 18 de junio de 2022. Yo tenía que ir a Londres para tomar el examen. El examen se realizaba en el Instituto Cervantes. Tomé el tren desde Manchester a las 6 de la mañana. El viaje duraba 2 horas. No había dormido bien la noche anterior. Mi estómago estaba revuelto por los nervios. No podía comer nada en el desayuno. Solo bebía agua constantemente. Llegué al instituto a las 9 de la mañana. El examen empezaba a las 10. Había aproximadamente 50 personas esperando afuera. Todos parecían tan nerviosos como yo. Vi gente de todas las edades. Había adolescentes. Había personas mayores. Había gente de diferentes nacionalidades. Todos compartíamos el mismo objetivo.
Todos queríamos demostrar nuestro nivel de español. La primera parte fue comprensión de lectura. Duraba 70 minutos. Teníamos que leer 4 textos diferentes. Cada texto tenía preguntas de comprensión. Algunas preguntas eran de opción múltiple. Otras requerían respuestas cortas. Los textos eran sobre varios temas. Uno era sobre turismo sostenible. Otro era sobre tecnología. Otro era una biografía de un artista. El último era un artículo de opinión. Los encontré razonablemente fáciles. Entendí probablemente el 85% del contenido. La segunda parte fue comprensión auditiva. Duraba 40 minutos. Escuchábamos 4 audios diferentes. Cada audio se reproducía 2 veces. Teníamos que responder preguntas sobre cada uno. Un audio era una conversación entre amigos. Otro era un anuncio de radio. Otro era una entrevista. El último era una presentación sobre historia. Esta parte fue más difícil para mí. Los hablantes a veces hablaban rápido. A veces usaban vocabulario desconocido. Tuve que adivinar algunas respuestas. Después del almuerzo vino la parte de expresión escrita. Duraba 60 minutos. Teníamos que escribir 2 textos. El primero era un correo electrónico formal. Teníamos que escribir a una empresa quejándonos de un producto. El segundo era una composición de opinión. Teníamos que escribir sobre las ventajas y desventajas de vivir en una ciudad grande. Cada texto debía tener entre 100 y 120 palabras. Esta parte me gustó mucho. Siempre había sido buena escribiendo. Terminé con 10 minutos de sobra. La última parte fue expresión oral. Duraba 15 minutos. Había 2 examinadores en la sala. Uno hacía preguntas. El otro solo observaba y tomaba notas. Primero tuve que presentarme durante 3 minutos. Hablé sobre mi vida en Manchester. Hablé sobre mi trabajo. Hablé sobre mis pasatiempos. Después tuve que describir una fotografía durante 2 o 3 minutos. La foto mostraba una familia en un parque. Finalmente tuve una conversación con el examinador. Hablamos sobre planes de vacaciones. Esta parte fue la más estresante. Pero logré mantener la calma. Respondí todas las preguntas con frases completas. Capítulo 14. La espera que casi me mata. Después del examen, salí del edificio completamente agotada. Mi cerebro estaba frito. Mis ojos me dolían. Mi espalda me dolía por estar sentada tanto tiempo. Pero también me sentía extrañamente aliviada. Lo había hecho. Había completado el examen. No importaba el resultado. Ya había logrado algo importante.
Había enfrentado mi miedo más grande. Tomé el tren de vuelta a Manchester aquella tarde. Miré por la ventana durante todo el viaje. Pensaba en cada parte del examen. Analizaba mis respuestas. Trataba de recordar si había cometido errores. Me preocupaba por la parte oral. Me preguntaba si había hablado suficientemente bien. Esta autocrítica era agotadora. Pero no podía detener mi cerebro. Los resultados tardarían 3 meses en llegar. 3 meses completos de espera angustiante. El instituto enviaría los resultados por correo postal. No había forma de verificar en línea. Solo tenía que esperar pacientemente. Mi amigo, estos fueron los 3 meses más largos de mi vida. Cada día revisaba mi buzón con esperanza. Cada día no había nada. Cada día mi ansiedad crecía un poco más. Traté de distraerme continuando mis estudios. Pero era difícil concentrarme. Cada vez que estudiaba, pensaba en el examen. Cada vez que practicaba, me preguntaba si había aprobado. Esta incertidumbre me consumía lentamente. Hablé con Carmen sobre estos sentimientos. Ella me recordó que ya no podía cambiar nada. El examen estaba terminado. Preocuparme no cambiaría los resultados. Solo podía esperar y ver. En septiembre, finalmente llegó una carta. Vi el sobre en mi buzón. Reconocí el logo del Instituto Cervantes. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Mis manos temblaban mientras recogía el sobre. Subí las escaleras corriendo hacia mi apartamento. Cerré la puerta detrás de mí. Me senté en el sofá. Miré el sobre durante 5 minutos. Tenía demasiado miedo de abrirlo. ¿Y si había suspendido? ¿Y si todo había sido para nada? Finalmente, respiré profundamente 3 veces. Abrí el sobre con mucho cuidado. Saqué el papel doblado. Lo desdoblé lentamente. Mis ojos escanearon la página buscando el resultado. Y allí estaba. Apto. Había aprobado. Había obtenido un 78% en total. Lectura 84%. Escritura 80%. Audición 72%. Habla 76%. Todas las partes estaban por encima del 60% requerido. Capítulo 15. Celebrando con propósito. Lloré cuando vi esos resultados. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de alegría y orgullo. Eran lágrimas de alivio. Eran lágrimas de gratitud. Pensaba en todo el camino que había recorrido. Pensaba en aquella noche oscura de enero cuando quería rendirme. Pensaba en las miles de horas de estudio. Pensaba en todos los momentos frustrantes.
Pensaba en todos los pequeños triunfos. Todo había valido la pena completamente. Llamé a Carmen inmediatamente. Ella respondió después del segundo timbrazo. Le di la noticia con voz temblorosa. Ella gritó de emoción. Dijo que siempre había sabido que lo lograría. Dijo que estaba muy orgullosa de mí. Dijo que esto era solo el comienzo. Sus palabras me llenaron de calidez. Me sentí tan agradecida por su apoyo constante. Publiqué la noticia en mi grupo de Discord. Recibí más de 100 mensajes de felicitación. Personas que nunca había conocido en persona celebraban conmigo. Personas de todo el mundo compartían mi alegría. Algunos dijeron que mi historia los inspiraba. Algunos dijeron que iban a inscribirse para el examen también. Me di cuenta del poder de compartir nuestros éxitos. No lo hacemos para presumir. Lo hacemos para inspirar a otros. Decidí celebrar de una manera significativa. No quería solo ir a un restaurante. No quería solo comprar algo. Quería hacer algo que honrara mi logro. Decidí reservar un viaje a España. Sería mi primera vez de vuelta desde 2016. Sería mi oportunidad de usar mi español en el mundo real. Reservé una semana en Sevilla para octubre. Sevilla era la ciudad de Carmen. Ella me había dado tantas recomendaciones sobre qué ver allí. Capítulo 16. Regresando a España transformada. Llegué a Sevilla el 15 de octubre de 2022. El aeropuerto estaba lleno de gente hablando español. Por primera vez, podía entender las conversaciones a mi alrededor. Podía entender los anuncios por los altavoces. Podía leer todos los letreros. Esta sensación era increíblemente emocionante. Me sentía como si hubiera desbloqueado un superpoder secreto. Tomé un taxi desde el aeropuerto hasta mi hotel. El conductor era un señor mayor muy amigable. Empezó a hablarme en español. Yo respondí en español también. Tuvimos una conversación completa durante 20 minutos. Hablamos sobre el tiempo. Hablamos sobre fútbol. Hablamos sobre los mejores restaurantes de la ciudad. Él me dio consejos sobre qué visitar. Yo entendí todo lo que dijo. Pude expresar mis pensamientos claramente. Cuando llegamos al hotel, me sentía eufórica. Durante esa semana, usé mi español constantemente. Pedía comida en restaurantes sin problemas. Hablaba con los camareros sobre los platos. Preguntaba recomendaciones. Entendía sus respuestas. Compraba cosas en tiendas pequeñas. Charlaba con los vendedores. Hacía amigos en bares. Tenía conversaciones profundas sobre la vida. Cada interacción me llenaba de confianza. Una noche, fui a un espectáculo de flamenco. El espectáculo era en un pequeño tablao en el barrio de Triana.
Llegué temprano y me senté en la barra. Un hombre mayor estaba sentado a mi lado. Empezamos a hablar. Su nombre era Antonio. Había vivido en Sevilla toda su vida. Me contó historias fascinantes sobre la ciudad. Me habló sobre la historia del flamenco. Me habló sobre la Semana Santa. Me habló sobre las ferias. Hablamos durante una hora entera antes del espectáculo. Antonio me preguntó de dónde era. Le dije que era de Inglaterra. Se sorprendió mucho. Dijo que mi español era muy bueno. Preguntó cuánto tiempo había vivido en España. Cuando le dije que nunca había vivido allí, no podía creerlo. Le expliqué que había estudiado sola durante 2 años. Le conté sobre Carmen. Le conté sobre mis clases en línea. Le conté sobre el examen de él. Él estaba muy impresionado. Dijo que yo era un ejemplo de dedicación. Sus palabras me hicieron sentir increíblemente orgullosa. Capítulo 17. Cuando el aprendizaje nunca termina. Después de volver de Sevilla, mi relación con el español cambió otra vez. Ya no estaba estudiando para alcanzar el nivel B1. Ya había logrado ese objetivo. Ahora, estaba estudiando simplemente porque amaba el idioma. Quería seguir mejorando. Quería alcanzar un nivel avanzado. Quería poder hablar sobre cualquier tema con facilidad. Empecé a trabajar hacia el nivel B2. Este nivel es considerado intermedio alto. Requiere aproximadamente 600 horas de estudio adicional. Cambié mis materiales de estudio completamente. Ahora, leía novelas completas en español. Leía autores como Gabriel García Márquez. Leía Isabel Allende. Leía Carlos Ruiz Zafón. Estos libros eran desafiantes. Contenían vocabulario literario. Contenían estructuras gramaticales complejas. Pero eran hermosos y absorbentes. También empecé a ver películas españolas más sofisticadas. Vi películas de Pedro Almodóvar. Vi películas de Alejandro Amenábar. Estas películas no eran solo entretenimiento. Eran arte. Los diálogos eran poéticos. Las tramas eran complejas. Los temas eran profundos. A veces necesitaba pausar para buscar palabras. Pero cada vez entendía más sin ayuda. Mi práctica de conversación también se intensificó. Ahora, tenía 5 clases por semana con Carmen. Hablábamos solo en español sin excepciones. Discutíamos temas complejos. Hablábamos sobre política. Hablábamos sobre filosofía. Hablábamos sobre arte y literatura. Debatíamos sobre cuestiones sociales. Estas conversaciones me desafiaban intelectualmente. Tenía que expresar ideas abstractas. Tenía que defender mis opiniones.
Tenía que entender argumentos matizados. También empecé a hacer intercambios de idiomas. Encontré socios españoles que querían aprender inglés. Hacíamos videollamadas 2 veces por semana. Hablábamos 30 minutos en español. Después hablábamos 30 minutos en inglés. Esto me dio práctica con hablantes nativos. También hice nuevos amigos maravillosos. Una de mis socias se llamaba Laura. Ella vivía en Madrid. Teníamos edades similares. Teníamos intereses similares. Nos volvimos muy buenas amigas. Capítulo 18. Compartiendo mi viaje con otros. En enero de 2023, decidí hacer algo nuevo. Decidí empezar un canal de una plataforma de vídeos sobre aprendizaje de idiomas. Quería compartir mi historia. Quería inspirar a otras personas. Quería mostrarles que cualquiera puede aprender un idioma. No necesitas ser un genio. No necesitas vivir en otro país. Solo necesitas dedicación constante. Solo necesitas paciencia. Solo necesitas las estrategias correctas. Mi primer video fue sobre mi viaje de 2 años. Conté toda mi historia desde el principio. Hablé sobre aquella noche oscura cuando casi renuncié. Hablé sobre la meseta del aprendizaje. Hablé sobre el examen DELE. Hablé sobre mi viaje a Sevilla. Subí el video con mucho nerviosismo. No esperaba que nadie lo viera. Pensé que tal vez mis amigos lo mirarían por cortesía. Pero pasó algo increíble. El video empezó a recibir vistas. Primero fueron 100 vistas. Después 500. Después 1000. En una semana, tenía 5000 vistas. La gente dejaba comentarios muy emotivos. Decían que mi historia los había inspirado. Decían que iban a empezar a aprender español. Decían que no se iban a rendir. Leí cada comentario con lágrimas en los ojos. Me di cuenta de que compartir nuestras luchas puede ayudar a otros enormemente. Continué haciendo videos cada semana. Hacía videos sobre diferentes aspectos del aprendizaje. Hacía videos sobre motivación. Hacía videos sobre recursos útiles. Hacía videos sobre estrategias de estudio. Hacía videos sobre errores comunes. Cada video recibía cientos de comentarios. Cada comentario me motivaba a continuar. Mi canal creció a 10.000 suscriptores en 6 meses. Creció a 25.000 suscriptores en un año. Lo más gratificante era recibir mensajes de personas agradecidas. Una chica de Japón me escribió un mensaje largo. Dijo que había abandonado el español 3 veces antes. Dijo que mi video la inspiró a intentarlo otra vez. Ahora, había estado estudiando durante 6 meses consistentemente. Estaba más feliz que nunca.
Mensajes como estos me recordaban por qué hacía esto. No era por las vistas o los suscriptores. Era por el impacto positivo en la vida de las personas. Epílogo, reflexiones después de 4 años. Ahora, estoy en diciembre de 2024. Han pasado exactamente 4 años desde que empecé este viaje. Mi nivel actual es B2 alto. Estoy trabajando hacia C1. Puedo hacer cosas que parecían completamente imposibles al principio. Puedo tener conversaciones largas sobre cualquier tema. Puedo leer libros sin diccionario. Puedo ver películas sin subtítulos. Puedo escribir ensayos complejos. Puedo entender podcasts nativos. Puedo incluso bromear en español. Pero mi amigo, lo más importante no es mi nivel de español. Lo más importante es lo que he aprendido sobre mí misma. He aprendido que soy mucho más capaz de lo que pensaba. He aprendido que la consistencia es más poderosa que el talento. He aprendido que los errores son oportunidades de aprendizaje. He aprendido que la comunidad hace todo más fácil. He aprendido que disfrutar el proceso es crucial para el éxito a largo plazo. Este viaje me ha cambiado profundamente como persona. Me ha dado confianza en muchas áreas de mi vida. Si pude aprender español, puedo aprender cualquier cosa. Si pude mantener una rutina durante 4 años, puedo mantener cualquier hábito. Si pude superar la meseta del aprendizaje, puedo superar cualquier obstáculo. El español me ha abierto no solo puertas lingüísticas. Me ha abierto puertas mentales y emocionales. También he ganado una nueva perspectiva del mundo. He hecho amigos de 20 países diferentes. He tenido conversaciones con personas que nunca habría conocido. He leído libros que nunca habría descubierto. He visto películas que nunca habría encontrado. He explorado una cultura rica y fascinante. Mi vida es infinitamente más rica ahora. Mis planes futuros incluyen seguir mejorando mi español. Quiero alcanzar el nivel C1 para finales de 2025. Quiero poder hablar como un hablante casi nativo. Quiero entender todos los matices del idioma. Quiero poder expresar ideas muy complejas con facilidad. También quiero empezar a aprender otro idioma. Estoy considerando italiano o portugués. Pero esta vez, sé exactamente qué hacer. Tengo un sistema probado. Tengo la confianza necesaria. Tengo la paciencia requerida. Si estás leyendo esto y estás pensando en aprender español, tengo un mensaje para ti. Tú puedes hacerlo absolutamente. No importa tu edad. No importa tu educación previa. No importa cuántas veces has intentado antes. No importa cuán ocupado estés. Lo que importa es tu compromiso. Lo que importa es tu consistencia. Lo que importa es tu actitud hacia los errores. Lo que importa es tu disposición a disfrutar el proceso. No va a ser fácil.
Habrá días frustrantes. Habrá momentos cuando quieras rendirte. Habrá periodos donde no ves progreso. Pero estos momentos difíciles son temporales. Si sigues adelante, si estudias aunque sea 30 minutos cada día, verás resultados. Tal vez no mañana. Tal vez no la próxima semana. Pero definitivamente en 6 meses. Definitivamente en 1 año. Definitivamente en 2 años. Mi último consejo es encontrar tu razón personal. ¿Por qué quieres aprender español? No digas solo porque es útil. Profundiza más. ¿Quieres conectar con la cultura? ¿Quieres hacer amigos españoles? ¿Quieres leer a García Márquez en el original? ¿Quieres viajar por Latinoamérica? Sea cual sea tu razón, haz que sea emocional. Haz que sea personal. Haz que sea fuerte. Esta razón te sostendrá durante los momentos difíciles. Y recuerda siempre celebrar tus pequeñas victorias. No esperes hasta alcanzar la fluidez perfecta. Celebra cuando entiendas tu primera frase completa. Celebra cuando tengas tu primera conversación. Celebra cuando termines tu primer libro. Celebra cuando hagas tu primer amigo hispanohablante. Cada uno de estos momentos es precioso. Cada uno merece reconocimiento. Mi amigo, gracias por leer mi historia hasta el final. Espero que te haya inspirado de alguna manera. Espero que veas que el aprendizaje de idiomas es posible para todos. Espero que empieces tu propio viaje si no lo has hecho todavía. Y si ya estás en tu viaje, espero que encuentres la motivación para continuar. Te deseo muchísima suerte en tu camino. Sé que puedes lograr cosas increíbles si no te rindes nunca. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego y mucha suerte con tu español.